¿Cómo están? Esta es una emisión más de Micrófono Abierto. Recordarles que este es un foro de expresión libre en donde todos los comentarios que nos vayan llegando son valorados y puestos a disposición de toda la mesa para que puedan compartirse las opiniones. El día de hoy, al micrófono, Ángel Osorio. Ángel, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Aquí como cada semana. Muchas gracias, Ángel. Martín, saludos, Jorge. Muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí. Gracias. Y bueno, pues un invitado especial, así quiero decirlo. Realmente voy a hablar por los tres que estamos en la mesa. Nos acompaña el día de hoy el presidente estatal del Colegio de Notarios aquí en Guanajuato, el licenciado Alejandro Lara. Licenciado, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes y aquí observando todas las reglas de prevención que en un momento determinado se tiene, ¿no? Sí, claro. La verdad es que pues ahora con esta nueva normalidad, pues así cada quien se tiene que ir adaptando a todas las reglas que nos van poniendo a nivel municipal, estatal y nacional para que podamos convivir y podamos seguir haciendo nuestra vida y una de esas actividades pues es precisamente lo que hoy nos tiene aquí en la mesa, Lic. Fíjense que este es nuestro quinto, sexto programa. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien en cada una de las emisiones. Pero le repito lo que le decía hace un minuto, creo que voy a hablar por los tres. Este es un programa especial porque realmente los tres tenemos, además de un afecto especial por usted como persona. Muchas gracias. Igualmente. Por todo lo que nos ha apoyado, impulsado y hoy que a pesar de las condiciones en las que estamos viviendo, pues no se negó a venir a nuestro programa y eso pues se valora y se valora doble por la amistad que tenemos, licenciado. Decirles también que el licenciado, además de toda su trayectoria que en un momento nos va a platicar, también una de las actividades que ha hecho durante muchos años es la docencia, sobre todo en el área de Derecho. Por ahí algunos de los que estamos aquí han cursado Derecho y yo creo que para la buena reputación de la docencia del licenciado queremos aclararle que ninguno de los tres somos sus alumnos. Digo, eso es bueno aclarárselo. Jorge Acuña sí, pero de los que estamos en la mesa no, tristemente no nos tocó. Y repito, afortunadamente para la buena reputación del licenciado como docente, ninguno de los tres somos sus alumnos. Licenciado, pues podemos entrar de lleno a los temas que aquí nos traen al programa el día de hoy. Primero que nada, nos gustaría que le platicáramos a la gente que hoy nos está viendo y a los que nos van a ver después en el canal de YouTube. Preguntarle a usted, ¿qué hace un notario en una ciudad? Bien, un notario ante todo formaliza todo tipo de actos jurídicos que la ley establece que se requieran bajo ciertos cánones especiales, bajo ciertas reglas especiales, digamos, con el objeto de dar validez y dar seguridad jurídica a las partes. Un notario tiene la obligación de orientar de manera imparcial a quienes acuden ante él y en todos los actos donde interviene, de tal forma que no se puede inclinar a favor de una parte o de otra. Debe de cuidar en todos los asuntos en los cuales interviene la formalidad, el puntual cumplimiento de la ley, explicar a cada una de las partes concretamente los efectos jurídicos que va a tener el acto que están llevando a cabo. En muchos de los casos, los pagos de los impuestos que en un momento determinado se deben de cubrir con motivo de los actos que se formalizan ante el notario, también el notario debe explicar y expedir los comprobantes correspondientes para justificar los pagos ante las autoridades fiscales que correspondan. Hay diferentes tipos de impuestos que se causan, diferentes pagos de derechos, y entonces el notario público debe asegurar a las partes íntegramente la posibilidad de que vayan a tener los documentos probatorios correspondientes para justificar ese pago de impuestos que se hace por conducto del notario. El notario es responsable totalmente de cada una de las cantidades que se le suministran, con el objeto de que se pueda distinguir concretamente qué va canalizado a un derecho, a un impuesto, a gastos que se generan con motivo de los actos jurídicos que formaliza, y a los honorarios también a que tiene derecho. Pero en todo este cúmulo de pues gastos que en un momento determinado se presentan,
pues el notario debe de justificarlos. Sobre todo el notario lo que debe de hacer es garantizar, digamos, a las partes que un acto jurídico va a surtir plenos efectos y que está perfectamente bien realizado y que no se inclina a beneficiar a ninguna de las partes, sino que su actuación debe ser totalmente imparcial para asegurarle a cada uno de los otorgantes la satisfacción jurídica de los derechos a plenitud. Eso es lo que hace en términos generales un notario en cualquier momento de su actuación. ¿Y es designado bajo alguna demarcación territorial o es por población? Los notarios aquí en el estado de Guanajuato tenemos un ámbito territorial, ajá, donde podemos ejercer nuestra función. Okay. Los notarios generalmente tenemos una demarcación específica, dependiendo lo que establezca el fiat notarial y la época en la cual fuimos nombrados notarios, okay, o adquirimos el ejercicio de la función. En mi caso, por ejemplo, yo puedo actuar en Celaya e inclusive un poco más allá de Celaya, puedo actuar inclusive en los apaseos. Pero yo, por seguridad jurídica y para no tener tantos conflictos porque se puede malinterpretar, yo reservo prácticamente mi actuación solamente para Celaya, porque si no cada rato me van a estar requiriendo, o sea, las personas que no conozcan que por la época en la que yo fui nombrado notario puedo ejercer en otros ámbitos, podrían estar demandando la nulidad de mis actos, ¿no? Y entonces podrían estar diciendo, no, pues el licenciado Lara actuó fuera de su ámbito territorial, y a lo mejor más me ocuparía yo en andar justificando perfectamente que los actos están perfectamente otorgados, porque la época en la que fui nombrado notario, el partido judicial comprendía no solamente el municipio de Celaya, sino también los apaseos. Entonces yo tengo esa ventaja de acuerdo a las disposiciones legales que son aplicables en este momento. Y evitándome problemas, yo reduzco mi actuación por comodidad a Celaya exclusivamente para no tener ningún problema. Y así los diferentes notarios tienen un ámbito territorial que se establece concretamente en su fiat notarial en relación con lo que establece la propia ley del notariado, y tiene una demarcación en la cual pueden actuar sin ningún problema. Entonces son más de 46, por así decirlo, no necesariamente, porque de hecho no es uno por municipio, es uno por... Sí, no, hay municipios, hay quien tiene 2, 3, 4 municipios, que es su ámbito territorial. Uh-huh. Todo está fundamentalmente en función de la población, sí, que en un momento determinado se tiene. Okay. ¿Sí? De acuerdo a la ley notarial, nos dice que debe que haber un notario por cada 15,000 habitantes. Aproximadamente. Sin embargo, actualmente, a pesar de que existan alrededor de 280 notarios en el estado, existen municipios que no podrían acceder o tener un notario. En este caso, los municipios del noreste, que por ejemplo Atarjea, que son menos de 15,000 habitantes, Jichú, o actualmente municipios como Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Pénjamo, que debido a las condiciones pues de excesos que hemos tenido de algunos notarios, ya no cuentan con esos notarios, y yo creo que es donde otros notarios de otros municipios tal vez tengan que abarcar estos municipios. Bueno, así es. Sin embargo, sí hemos estado remarcando este tipo de situaciones que se han presentado con el objeto de que se instrumenten los mecanismos para solucionar el problema de la prestación del servicio de la fe pública en los diferentes municipios donde se carece de esta prestación. Sin embargo, debo de hacer una aclaración, no es una omisión tan solo de parte del gobierno estatal, En este momento, si nosotros quisiéramos ya que se convocara en los términos de ley a los concursos de oposición, lamentaríamos una cosa, que no habría en este momento participantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente quienes debieran de tener también el interés por participar y por estarse preparando, ya deberían estar solicitando sus exámenes para tener una categoría
que previene la ley antes del concurso de oposición definitivo, que es la categoría de aspirante, porque se deben de cubrir varios requisitos, déjenme decirles, o sea, no es tan simple ser notario, casi es toda una trayectoria que se debe de cubrir con una serie de requisitos especiales. Primero tienes que ser abogado, después de ser abogado debes de tener un curso posterior titulado, que cuando menos es una especialidad, un posgrado de Derecho Notarial o un máster en Derecho Notarial. Después de eso, las prácticas que establece la ley. Ya después de las prácticas, ya cuando obtuviste el grado, todo esto con titulación, o sea, todo esto con un título profesional. Después de ello, ganar la posición, un grado adicional que es de aspirante. Y entonces los aspirantes ya pueden concursar a los exámenes de oposición, y en este momento no tenemos ningún aspirante. Creo que entonces, el último fue en la época de Vicente Fox, ¿no? La última época en la que hubo fiats por medio de un concurso que no preveía la ley, pero que en ese momento se instrumentó y que se llevó a cabo con el objeto de satisfacer pues un número importante de notarías que se otorgaron en ese momento, ¿sí? Ahorita que menciona lo que es ser notario, sí, vemos un poquito la ley y es algo difícil, algo complicado, porque primero hay que aspirar a ser el aspirante y posteriormente, no por acreditar ser el aspirante, es en automático notario, sino viene otro concurso para lo de la FIAT. Y me llamó la atención que ahorita la 64 legislatura, en vez de enfocarse ser más flexibles en este ámbito, se enfocaron más en lo que es el notario auxiliar. El notario auxiliar ya era una figura que se prevé dentro de la propia ley, y más bien como que lo que se hizo fue flexibilizar posiblemente un poco la figura de aspirante, con el objeto de ir abriendo mayores canales para que los profesionistas que desean participar efectivamente en el ámbito del ejercicio de la función notarial se vayan preparando, pero que ya se vayan preparando directamente en las notarías de manera responsable, ¿sí? Y que ya estén propiamente en la función, pero que al final de cuentas tengan que cubrir todos y cada uno de los requisitos y le entren a los exámenes de oposición que les corresponda. A lo mejor eso es lo que sucedió, se flexibiliza un poco la figura, pero se les da mayores facultades, se les permite que ya entren en la actuación, pero que se preparen, entran en actuación pero bajo la supervisión del titular, no dejan de tener la supervisión del titular, que es algo muy importante, porque la responsabilidad inclusive la comparten tanto el titular que lo solicita como el propio auxiliar. Ambos son corresponsables de las actuaciones que se llevan a cabo en esa notaría, y esto garantiza también mucho más a quienes recurren a los servicios de una notaría que actúa bajo esos parámetros, porque tienen un doble, digamos, seguro, ¿sí? de personas que responden ante ellos, ¿sí? Lógicamente que nunca nos vamos a poner de acuerdo en estos ámbitos, pero lo que nosotros deseamos es que haya mayores oportunidades de preparación y cursos en los cuales puedan participar quienes efectivamente desean contender en última instancia por la oposición para una notaría. Lo que yo les aseguro es que va a haber muchas oportunidades en un futuro no muy lejano, pero además que esto se va a tener que cubrir por medio de los exámenes de oposición públicos, donde efectivamente los mejores, los más preparados, sean los que resulten ganadores en las oposiciones correspondientes, tal y como se prevé en la actualidad en
en la legislación en materia notarial. Y déjenme decirles que tenemos una gran experiencia en materia de oposiciones, porque aquí en el estado de Guanajuato continuamente se llevan a cabo concursos de oposición en diferentes materias, para participar como jueces, para participar como magistrados, para participar inclusive hasta para competir por posiciones administrativas, etcétera, etcétera. Entonces, la oposición va a ser un mecanismo de acceso a las diferentes funciones que en un momento determinado se pudieran asignar a favor de determinadas personas. Y creo que la función notarial pues merece ser atendida de manera especial y llevar a cabo los concursos en forma totalmente transparente, porque sí es muy grande la responsabilidad que tiene un notario público. En todos los ámbitos uno responde totalmente con lo que lleva a cabo y lógicamente que debe ser muy cuidadoso. Hay muchas de las ocasiones que les digo a mis clientes, esto no se puede hacer, o sea, simplemente esto no, aquí, o no pierda su tiempo, ni pierda su dinero, ¿sí? Si usted quiere regalar su dinero, hágalo, pero no conmigo, pero le advierto que está regalando su dinero. Esto que está llevando a cabo es incorrecto, es ilegal, esto no se permite, ¿sí? O esto sí se permite bajo ciertos parámetros, bajo ciertas reglas, o tiene que llevar a cabo tales y cuales acciones, o tiene que solicitar tales o cuales autorizaciones o permisos para realizar este acto. Y creo que poco a poco hemos estado cultivando la cultura en la gente para llevar a cabo diferentes actos que son muy importantes en la vida diaria. Sí, claro, definitivo. Y bueno, pues Martín, si quieres iniciar con el tema del lavado. Antes que nada, me gustaría saber una cosa, licenciado. El ordenamiento legislativo, el ordenamiento civil en Guanajuato, bueno, tiene fórmulas con los ordenamientos federales y de otras entidades en la República Mexicana, en especial el 1293, que habla de las cuestiones de cómo llevar a los asuntos que hoy en día se están manejando, que es una cosa muy importante, por medios electrónicos, por medios ópticos o por medios de videos. Hoy en día esto, ¿cuál es el beneficio que tiene y cuál es lo que está en contra, tanto para la función pública, las notarías? O sea, ¿usted cómo ve desde ese punto de vista? ¿Está bien aplicado? Ya lo debimos haber aplicado desde hace mucho tiempo. Digo, para nosotros los notarios no hay ningún problema, se prevé en el propio Código Civil que los actos pueden ser formalizados ante notario público utilizando los medios electrónicos. Inclusive se establece claramente que cuando esto pueda llegar a suceder, el notario lo único que debe es de conservar el archivo propiamente electrónico, óptico, tecnológico, digámoslo así, donde se justifica el otorgamiento del acto, para preservarlo y para asegurarlo para que en un futuro pueda ser consultado, ¿sí? Esto lo prevé la ley. Así es. El Código Civil. Desde el 2006 en el estado de Guanajuato, desde el 2000 en el Código Civil Federal. Lo que sucede es que no nos hemos puesto de acuerdo. Así es. A nivel nacional, ¿sí? Dado que en el ámbito notarial hay toda una tradición documental, ¿sí? Nosotros siempre hemos dependido del documento. Hay dos elementos que son claves en la actuación notarial. El notario, porque no hay acto sin notario. Sin notario, así es. Y el documento, porque no hay acto notarial que no obre en documento. Lo que pasa es que a futuro debemos de pensar en una variante del documento. ¿Cuál es la variante del documento? Porque siempre vemos un documento y queremos ver un documento en papel, ¿no? Ahora vamos a tener que pensar en otro tipo de documento, el documento electrónico, que también puede ser impreso en papel, que esa es la variante que tenemos que adaptarnos mentalmente a ella. Y esto lo podemos ver perfectamente en el ámbito fiscal, ¿sí? En el ámbito fiscal
las facturas electrónicas deben de ir bajo un programa especial, Claro. ¿sí? Y son facturas electrónicas, quiere decir que son un cúmulo de datos exclusivamente. Pero si nosotros tuviéramos las facturas electrónicas, no sabríamos dónde están las facturas electrónicas, ¿no? No sabríamos en dónde las vamos a encontrar. Las vamos a encontrar en un archivo, en una nube, las vamos a encontrar en una memoria electrónica. Sí, sí. ¿Dónde vamos a encontrar las facturas electrónicas? No sabemos dónde están las facturas electrónicas. Lo que sí previene la ley exactamente para justificar la existencia de las facturas electrónicas es la posibilidad de impresión de las facturas electrónicas que deben de llenar una serie de reglas especiales, porque está requisitado en el Código Fiscal de la Federación y en los códigos fiscales locales cómo debe de imprimirse una factura electrónica y cuáles son los requisitos que debe de conservar. Y además, cuáles son la cadena, ¿sí?, de datos, ¿sí?, que permite su consulta y su constatación. Y hoy, afortunadamente, tenemos hasta archivos, sellos QR, ¿no?, Sí. que pueden estar pegados ahí inclusive, y que Capturan. verificando mediante la captura, inclusive con un simple teléfono celular, Con la cámara. podemos nosotros verificar la autenticidad de ese documento electrónico, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, ya nos vamos a ir adaptando mentalmente a los documentos electrónicos, pero también nos vamos a ir adaptando a la posibilidad de que esos documentos electrónicos obren y puedan ser trasladados a un archivo en papel para que los podamos apreciar físicamente. Sí, así se Porque ese requiere, es el conflicto mental de repente que podemos tener, ¿sí? Que cómo vamos a tener un archivo, cómo vamos a verlo, por ejemplo, en una La pantalla de escritura. televisión, la escritura, y no tengo nada, ¿no? Sientes que O sea, no. Sí, las sí. personas llegan inclusive a la notaría y todavía hay personas que llegaban con una especie de cubito así. Como un rotafolio. No, pero en chiquito. no, es Ok. como no, se ve que ustedes no llegaron a conocerlos, pero eran como unos depósitos como los que utilizan los arquitectos. Sí, en ¿sí? rotafolio, pero Sí, chiquito. pero chiquito, pero no en redondo. no, en redondo, Cilindro. en redondo, en un cilindro, pero eran cilindros de metal, sí, los que se utilizaban hace 60, 70 años, y ahí enrollaban sus escrituras y ahí las depositaban. Como los Entonces, planos, ¿no? a una persona, ¿cómo le vas a decir? A ver, tenga su escritura en una memoria, pues van a decir, no, señor licenciado, no juegue, ¿cómo que aquí la escritura? ¿No? Que me está vendiendo, Entonces sí. está complicadísimo eso. Entonces todo el mundo lo que quiere tener es su escritura, su documento. Es más, a mí me han dicho, oiga, licenciado, ¿qué no las escrituras son de más hojas? ¿No? O sea, ellos quieren abundancia, sí, quieren Consistencia muchos del documento, documentos, más precisa. quieren Nopalina. el documento grueso, todo, ¿no? Cuando cambiamos de sistema registral, me acuerdo perfectamente, entonces el registro se obraba antes por sellos, Sí. o etiquetas, Ok. y ya así, y los sellos físicos, ¿no? Y las firmas también físicas. Entonces, en una ocasión se presentó una demanda ante un juzgado, demandaban X cosa, una reivindicatoria, que es una acción muy especial, con la cual tienes que justificar varios elementos, entre ellos tienes que justificar la propiedad y tienes que justificar que esa propiedad esté inscrita en el registro público. Bueno, pues ahí fíjense la tontería que cometió un juez en esa época. No sabía el juez que ya existía el registro que se podía justificar por medio de la foja registral, ¿sí?, firmada electrónicamente, y entonces no concedió la acción por falta de título registrado, siendo que estaba registrado el título, Pero no lo lleva físicamente. pero no estaba el sello y estaba la foja registral, y el juez no se había enterado de las reformas
ya le estoy hablando hace muchos años, donde se había modificado el sistema registral, ¿sí? Entonces, pues todos esos elementos nos hacen pensar que tenemos que estar en una constante capacitación, todo mundo, especialmente en el mundo jurídico. ¿Por qué? Porque necesitamos estar actualizados de la modificación de reglas que existen, sobre todo en los ámbitos efectivamente donde se utiliza la tecnología, ¿sí? Si ustedes checan cotidianamente el Semanario Judicial de la Federación, hay conflictos con los bancos, porque hoy lo que se hacía antes con las tarjetas de crédito, uno llegaba, sacaban el voucher y firmaba el voucher, ¿verdad? Y ya no había bronca. ¿Y cuál era el documento con el que justificaba el banco? Pues con el voucher, físicamente, con eso cobraba el cliente y el banco se resguardaba para justificar la disposición de dinero, ¿no? Hoy, pues ¿dónde está eso? No hay voucher, ¿no? Es un simple comprobante donde en el mejor de los casos le solicitan al tarjetaviente que ponga su clave. Sí. Ya se está universalizando cada vez más. Y entonces esa clave es una firma electrónica autorizada por el banco y que te dan un documento donde tú respondes del uso de esa firma electrónica. Es decir, de esos números que tú sabes perfectamente que son los números que tú elegiste y que consecuentemente se pueden utilizar para hacer una disposición o para hacer una compra. Y entonces hoy los conflictos se han dado en ese sentido. ¿A quién le corresponde justificar? Al banco, al cliente, a la tienda, a los aseguradores, a quienes certifican la idoneidad del comercio electrónico. ¿Quién es quien debe de justificar esto? Y estamos en un tránsito de modificación de criterios jurisprudenciales en estos ámbitos, ¿no? Muy bien. O sea, el comercio electrónico ha cambiado la vida de todos nosotros, pero todos nosotros creemos en el comercio electrónico. Sí, claro. O sea, utilizamos el comercio electrónico. Y ahora más con la pandemia, ¿no? Claro. O sea, ahora más, digo, se han disparado, y ahí está documentado, las compras por internet. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también vamos a tener que acostumbrarnos, vamos a tener que pensar en un futuro y que creer en un futuro que las escrituras las podremos otorgar por medios electrónicos. Sí, ¿por qué? Porque viene a colación lo que señalabas, Martín. Si el Código Civil ya previene esta disposición, así es. El problema es cómo se da un contrato cuando se hace por medios electrónicos. Es la manifestación de voluntad entre presentes o entre ausentes. ¿Cómo es? ¿Cómo se debe de considerar esa formación del contrato? ¿Entre presentes o entre ausentes? Porque eso ha sido el conflicto clásico que hemos tenido desde la época en que nació el Código Napoleónico, propiamente. ¿La contratación se da entre presentes o la contratación se da entre ausentes? Y vean ustedes por qué viene a colación esto. Porque en los periódicos se anuncian ofertas, ¿no? Sí. Así es. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos ese anuncio de oferta. Esa, lógicamente, es entre ausentes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no está el que te le no está la persona, ¿sí? Pero aquí sí estamos conectados. Y fíjense, los códigos civiles desde hace muchos años resolvieron eso. La oferta telefónica se entiende entre presentes. Entonces, si la oferta telefónica se entiende entre presentes, ¿cómo se entenderá la oferta por medios electrónicos? Pues también entre presentes, porque la comunicación es inmediata, es coetánea. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Y por lo tanto el uso de medios, tecnologías especiales como en la actualidad, tecnologías que podemos utilizar como el Facebook, la comunicación, el Zoom, el Meet, la videoconferencia por diferentes mecanismos que tenemos en la actualidad. Bueno, pues es como si nos estuviéramos poniendo de acuerdo entre presentes.
¿Qué es lo que necesitamos? Nada más, primero, creer. Segundo, resguardar los archivos correspondientes. Y tercero, bueno, también tener las plataformas para la suscripción de los documentos por medio de firmas electrónicas debidamente asignadas a las personas que desean llevar a cabo la formalización de esos actos ante notario público o ante cualquier autoridad, ¿sí? Porque nosotros tenemos firmas electrónicas autorizadas, por ejemplo, por el SAT, ¿sí? Y todo lo que le pedimos al SAT y todos los documentos que suscribimos con el SAT son válidos. ¿Por qué? Porque los firmamos electrónicamente. Entonces, por eso son válidos. Los pagos que hacemos ante el SAT de impuestos son válidos. ¿Por qué? Porque el SAT nos devuelve un comprobante firmado electrónicamente. Okay. Entonces, con eso justificamos, no tenemos ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Que todo mundo tenga su firma electrónica, claro, y que nos pongamos de acuerdo cuál es la firma electrónica, porque también lamentablemente, sí, como ha habido esta cuestión de la firma electrónica, pues hay muchas instituciones que dan su firma electrónica. Les digo, los bancos nos otorgan nuestra firma electrónica y de diferente banco podemos traer varias tarjetas y con diferente firma electrónica, ¿no? Sí, entonces, a lo mejor tener la oportunidad de unificar una sola firma electrónica para determinado tipo de asuntos, ¿no? O para todos. O para todos, exactamente. A lo mejor sería lo más sano, porque de repente anda uno que la clave de Face, que la clave de esto, que la clave de esto, que cuál es la clave que utilizo para mi correo electrónico fulano de tal, ¿no? O llegas al cajero y ¿cuál era la contraseña? ¿Cuál era la contraseña de esto? ¿No? Entonces, números. No, unificar. Sí. Yo insisto, a lo mejor no para todo, pero sí podemos unificar una firma electrónica, cuando menos para determinado tipo de trámites, claro, importantes en la vida cotidiana que desarrollamos. Y muy probablemente esa firma pudiera ser la que utilizamos en el SAT, porque los efectos que se tienen, al final de cuentas, deben de ser controlados en este ámbito en gran medida, ¿no? Lo que viene es, las reformas que vienen son impresionantes, la verdad, impresionantes. Y mucho tiene que ver por el tema de la pandemia, digo, independientemente de las reformas, pero la forma más bien la pandemia ha acelerado las cosas. Acelerado, claro. Sí, ha acelerado, es como el comercio, o sea, el derecho va atrás del comercio. ¿Por qué? Porque el derecho va respondiendo a las necesidades, claro, de modificación que va haciendo el comercio. Sí. Entonces, la vida cotidiana que tenemos, cuando se acelera en algún asunto, hace que necesariamente respondamos primero con alguna acción, con alguna innovación importante, y después el derecho va un poquito más retrasado, reglamentando esa vida, esos aspectos que modifican o que se modifican de manera sustancial en la vida ordinaria que desarrollamos. Sí, va la saga del derecho. Lo comento como, digo, de manera anecdótica. El estar presente como diputado local o federal en el Congreso estás ahí, tienes la asistencia, tiene validez, ¿no? Y ante el acta. Ahora con esto todo es a través de videoconferencias. El que estés presente en la pantalla, eso hace que de manera oficial estés en una sesión. Entonces, bueno, pues yo creo que se va adaptando todo, de manera virtual lo vamos haciendo, pero se va adaptando, la vida la vamos adaptando, inclusive en esos temas. No, pues inclusive la pandemia, ¿no? Sí, las clases que ahora damos los profesores, ¿no? Sí, de manera inclusive algo tan válido. Hoy hace poco, son 2 semanas que se dio el primer juicio en Celaya, un divorcio que duró tan solo 10 minutos. O sea, prácticamente estás acelerando, no tienes que estar de forma presencial, ¿no? Estás en algún otro lugar y ya se están haciendo la mayoría de juicios que tienen, por ejemplo, de jurisdicción voluntaria, que no tienen una contraparte, de donde ya el juez ya tarde y son medios que son prácticos, seguros, porque prácticamente te da, por medio del recibo de teléfono, los juzgados te envían el clic y automáticamente entras a la sesión. O sea,
Estamos acelerados en mucho. El registro público actualmente, cuando vas a checar una escritura pública, anteriormente las escrituras, dependiendo de los años, las podías checar físicamente. Hoy ya te piden que llegues a archivo y tú la checas electrónicamente en los medios que tienen ahí. ¿La puedes revisar? Te vas adaptándote, Así como es. dice el licenciado. Lick, hay otro tema que bueno, ya lleva tiempo en legislándose y que es propio también del tema notarial, es el lavado de dinero. Eso es con las reformas, se veía. Yo se lo comento como ciudadano, cuando a ti te dicen lavado de dinero, lo primero que piensas es en el tema de narcotráfico, de delincuencia organizada. Hoy ya está el tema, a lo mejor más coloquial, ¿no? El tema del lavado de dinero, pero sí nos gustaría platicar un poquito de ese tema. No sé si tengamos que ir a un corte, parece ser que sí. Nos vamos a un corte, pero regresando me gustaría que pusiéramos sobre la mesa ese tema, Lick, porque además sacaban un libro en el colegio respecto a eso. Sí, Sí, cómo no. Muchas gracias. Mucho gusto. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Murmullos del pasado. Todos los martes a las 8:30 de la noche por Canal Foro CX. Y recuerden que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Canal Foro CX, marca la diferencia. ¿Hablas o qué? Vamos a regresar con comentarios. Bien, gracias, ya estamos de regreso aquí en una emisión más de Micrófono Abierto. Estamos conversando con el licenciado Alejandro Lara, es el notario presidente estatal del Colegio de Notarios en Guanajuato. Gracias, Lick. Platicábamos un poco sobre el lavado de dinero y yo le comentaba al final del bloque pasado que para un ciudadano común y corriente, cuando hablan de lavado de dinero, se piensa en cosas que sí son ilícitas, pues, pero van más enfocadas hacia delincuencia organizada y narcotráfico. El lavado de dinero, puede cualquier persona caer en lavado de dinero hoy en día, ¿no? Sí, lamentablemente. Incluso por ignorancia, perdón. Pues sí, yo creo que en esos ámbitos debemos de ser muy precavidos. Ok. Sobre todo debemos de remarcar cuál es el dinero que va a estar, que ya está estigmatizado y que va a estar siendo perseguido por parte de las autoridades. Aquel que no paga impuestos. O sea, todo el dinero que no paga impuestos está manchado. Es malo. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar y tenemos que pagar impuestos para que de nuestro dinero, el dinero que utilizamos, pues sea dinero lícito, ¿sí? Entonces no manchemos el dinero, no manchemos los recursos con algo que no cubra los impuestos correspondientes, porque lo estaremos convirtiendo en un dinero ilícito. Por eso la autoridad no sería extraño que procure que en un futuro no muy lejano todo el comercio o la gran mayoría del comercio se desarrolle por medios electrónicos, porque así se deja una huella, Un control. y se deja también un control puntualísimo, ¿sí? Tan es así que pudiéramos señalar, no hay cuenta bancaria o
en cualquiera de las instituciones del sistema financiero mexicano de la que no esté enterada el SAT. Si yo meto un peso en una caja popular, en una cuenta de ahorros escolar, en una cuenta de una lo que tienda de sea, autoservicio, que llego al Oxxo y pago mi café con la tarjeta de crédito registrado electrónicamente, ¿sí? Ingreso contabilizado para efectos fiscales, ¿sale? Okay. Entonces, ¿qué harían los gobiernos o qué pretenden hacer los gobiernos en un futuro no muy lejano? Y a lo mejor ahorita lo vemos y dicen, eso es un sueño, desaparecer el dinero físico y que cada uno de nosotros tengamos nuestras tarjetas, nuestras claves, nuestros códigos para disponer de dinero. Si no queremos traer tarjetas no va a pasar nada. Con tu pura firma ahí electrónica. está la pura firma electrónica, ¿no dicen el CODI ese famoso, no? Sí, el CODI. Sí, CODI. CODI. Sí, CODI. Entonces, ¿qué es? Pues es que tengas dinero depositado en un banco y que con por medio de una plataforma que tienes registrada en tu celular, puedes estar disponiendo y puedes estar pagando y puedes estar llevando a cabo cualquier acción, ¿no? Entonces, eso lo podemos llevar a cabo donde quiera. Podemos pagarle a cualquier servicio por una transferencia electrónica, por medio de un depósito electrónico, por medio de lo que sea. Entonces, propiamente el recurso económico, físico, el dinero físicamente estaría condenado a desaparecer en un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? No lo sabemos ahorita. Ahora, Lick, doctrinalmente existen varias connotaciones donde muchas personas le dan su propio criterio. Se habla de lavado de dinero, recursos obtenidos de forma ilícita, para después reinsertarlos en el sistema económico en nuestro país. Y existe esto que se llama cómo cumplir con las obligaciones de la ley antilavado en la función notarial. Para eso hay un libro que se llama Un Manual de Prevención del Lavado de Dinero. ¿Qué nos cuenta de él? Bueno, déjame comentarte, las obligaciones en materia de lavado a nivel mundial iniciaron hace ya más de 20 años, propiamente los esfuerzos, por medio de diferentes tratados que se fueron suscribiendo paulatinamente, primero por un grupo pequeño de países y posteriormente se fueron adhiriendo más y más países hasta que nace algo que se llama GAFI a nivel internacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Sí? Y en ya participan más de 180 países en el mundo y en ese GAFI hay ciertos pactos donde se someten los propios países a adoptar internamente determinado tipo de reglas especiales que son dictaminadas a nivel internacional para que sean reguladas en el ámbito nacional para combatir el lavado de dinero. Y entonces México, entre los compromisos que adquirió, fue tener una ley que nosotros coloquialmente la conocemos como la ley antilavado, pero que tiene un nombre muy largo, Ley Federal para la Prevención ya ni me acuerdo exactamente cómo, para la prevención de uso de recursos de procedencia ilícita, alguna cosa así. Tiene un nombre larguísimo, yo coloquialmente la conozco como la ley antilavado para que no tengamos ningún problema. Y así le denomino siempre. ¿Qué va a pasar? Fíjense ustedes, pueden decir que no tiene el mismo equivalente. Imaginémonos una persona que defrauda y que con lo que defrauda, con el recurso que logra obtener por el fraude, compra una casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora imaginémonos una persona que no pague impuestos y que con el recurso que obtiene compra una casa. Ahora imaginémonos una persona que se dedica a la venta de drogas y con el recurso que obtiene compra una casa. Ahora imaginémonos una persona que se dedica a la trata de personas y que con el recurso que obtiene compra una casa.
¿qué es lo que está haciendo? Todas las personas que... Las 4 que cometieron diferentes tipos de grados de ilícitos penales. Así es. ¿Sí? Pero las 4, ¿qué hicieron? Intentaron lavar su dinero, utilizándolo en una operación lícita, porque compraron una casa. Entonces, si la autoridad no los descubre, pues ya lavaron su dinero. Pero si la autoridad los descubre, ¿qué va a pasar? Pues les va a sancionar. ¿Cómo les va a sancionar? Pues lógicamente a quienes cometieron un delito grave, ¿sí? Como es trata de personas, venta de drogas, los va a sancionar mucho más grave. A lo mejor el que cometió fraude, como se trata de un delito patrimonial y si no hubo delincuencia organizada, pues a lo mejor paga a las personas y te vamos a sancionar, pero más tranquilamente. Y a lo mejor a la persona que lo único que hizo fue que no pagó impuestos por el recurso que obtuvo, lo va a sancionar con multas, recargos y con un crédito fiscal. Sí. Y lo que debió de haber pagado, lo va a pagar 5 veces más caro a lo mejor, pero lo va a sancionar la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que lógicamente nadie cometamos actos ilícitos, ¿no? Y entonces hay diferentes mecanismos. En esta ley se establece determinado tipo de operaciones que potencialmente formalizan los notarios y que a nivel internacional esas operaciones han sido utilizadas para lavar dinero. Está perfectamente detectado cuáles son esas operaciones, cuáles son esos contratos. Entonces se clasifican esos contratos, pero se clasifican en el ámbito notarial, se clasifican en el ámbito de la correduría pública, se clasifican en el ámbito de la venta de joyas, se clasifican en el ámbito de la venta de obras de arte, se clasifican en el ámbito de la construcción, en el ámbito inmobiliario, en el ámbito de las casas de cambio, etcétera. Es decir, no solamente en el ámbito notarial, sino en muchos ámbitos económicos, ¿sí? Se hace la clasificación y a esas operaciones se les llama operaciones vulnerables. ¿Qué pasa con esas operaciones vulnerables? Particularmente en el caso de nosotros, las tenemos que clasificar y tenemos que cumplir con una serie de requisitos y tenemos que identificar perfectamente a las personas que celebran esas operaciones vulnerables para que la autoridad verifique la licitud de esas operaciones. Entonces generalmente no va a pasar absolutamente nada. O sea, en términos generales no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si tú, Martín, llegas a comprar una casa, vas a comprarla con recursos que obtuviste lícitamente. Así es. O sea, lo único que va a pasar es que a lo mejor se descubre que no está bien una operación, pero que tiene alguna explicación especial. Ejemplo, ha habido casos en los cuales, oye, pero ¿cómo este joven tuvo los recursos? Se los regaló su papá. ¿Y dónde está el contrato de donación? No está. Pues háganlo, el contrato de donación. ¿Para qué? Para purgar esa posible mancha que aparentemente en este momento se tiene, pero que queda debidamente aclarada si se justifica perfectamente la transferencia. Está justificada la transferencia porque sale de la cuenta del papá a favor del menor, ¿sí? ¿Y qué es lo único que falta? Pues tener documentalmente un soporte, un respaldo que justifique esa transferencia en los términos que establece la ley. Entonces, ¿el notario qué hace? El notario identifica a las partes, los asesora, le señala, oiga, el recurso que usted tiene, páguelo con dinero que tiene en el banco. Todo dinero que se tiene en el banco es ya dinero que previamente pasó por una serie de filtros que se presumen lícitos. Fíjate nada más, o sea, ¿por qué? Porque los bancos, las instituciones financieras tienen una serie de controles especiales que por alguna circunstancia
Ellos tienen más canales de supervisión que de inmediato cuando algo sucede, cuando algo se sale del parámetro normal, ya ni siquiera el funcionario tiene que dar el aviso. La computadora da el aviso. Da el aviso. ¿Sí? Entonces, ahí inmediatamente se está detectando cuál es el comportamiento ordinario que en un momento determinado se tiene. Por eso nosotros recomendamos a la gente principalmente que pague con recursos que están en el banco. Y por eso también se inventa algo que es umbral máximo de pago en efectivo. ¿Sí? Si ustedes van a mi notaría y a la notaría de cualquier notario en la República y quieren pagar 700,000 pesos en efectivo, no lo pueden hacer. Así es. Se puede pagar hasta 695,000 pesos en efectivo porque se supone que es un umbral donde no hay problema. O sea, donde a nivel internacional están de acuerdo que es un umbral que se puede manejar sin mayores problemas. Pero lógicamente nosotros recomendamos que así sean 100,000, 50,000, 20,000 pesos los que se paguen, sean por conducto de las instituciones financieras. Es mejor, Claro. es mejor, así uno limpia perfectamente una operación para que no haya ningún problema. ¿Sí? Entonces hay límites en efectivo, hay determinado tipo de operaciones que independientemente de quién participe y bajo las reglas que participen, se tienen que notificar al SAT. Entre ellos, por ejemplo, cualquier préstamo de dinero que fedate un notario público, tiene que reportarlos. También Y todo eso ingreso. se establece, todas las reglas se establecen, se comentan, se analizan en este manual que nosotros en el Colegio Estatal de Notarios elaboramos con el objeto de que tuviéramos un instrumento, un documento, donde prácticamente estuviera el 99% de la información necesaria para cumplir con las reglas antilavado. Porque déjenme decirles una cosa muy importante, que el notario que no cumple se puede hacer acreedores a sanciones que van desde los 25,000 pesos de multa hasta los 5,5 millones. ¿Multas de 5 millones? Sí, 5 millones. No, pues sí. Sí. Entonces, Sí, está tiene que ir canijo. con los pies muy... Sí, entonces, Y es que determinar que el lavado de dinero genera violencia de diferente índole y corrupción, la Claro. cual hemos vivido durante mucho tiempo. entonces creerán que por ejemplo, es sancionable el hecho de que si yo en mi manual digo que, bueno, entre las cosas que necesito solicitar es una identificación, ¿sí? Y si la identificación está borrosa, me la dan en una copia y está borrosa o está manchada o se llega a manchar por alguna... Eso es multa. Es una multa, cuando menos, honestamente, de 25,000 pesos. Entonces, ¿quién se va a arriesgar? Pues no. ¿Qué hacemos los notarios? Yo, ¿qué hago en lo particular? Pues yo mejor tengo un escáner, todos los documentos se escanean, se van a la nube y se resguardan. Claro. ¿Cuánto tiempo necesitamos resguardar la información? 5 años. Que llegan con una acta muy borrosa o de esas que parecen pergamino, no, les digo muchas gracias, casi le patrocino el acta, Chihuahua, ¿sí? Porque hoy las actas las podemos bajar hasta electrónicamente, Sí, te las caray. venden en- Entonces no tienes ningún problema, cuestan 25 pesos. no sé, sí, una Sí, cantidad 89, simbólica, 89 ¿no? pesos. Pero Me quedé con los... pero fíjate nada más, entonces, ¿cómo vamos a correr nosotros riesgos de ese tipo, no? Sí, con Entonces eso tenemos no. que tener documentos claros, pero no solo los notarios, también quienes se dedican a este tipo de actividades electrónicas, y para todo hay umbrales, y para todo hay reglas, y conocer esas Manuales. reglas, y manuales, y avisos, y declaraciones, y etcétera, ¿no? Entonces, todo esto atiende a una legislación que se va conformando a nivel internacional. ¿Qué necesita ser el notario? Bueno, no solamente ser perito en derecho, como antes
somos, ¿no? Sino también perito en derecho en materia de lavado de dinero, o sea, cuando hacen las reglas que son aplicables a nosotros para no tener ningún problema ni enfrentarnos a una potencial multa o inclusive a un problema más delicado. ¿Por qué se da crear este manual? Recordarlo, varios estados, municipios Martín, tienen. nada más, perdón, Sí. se nos está yendo el tiempo muy rápido y estamos muy a gusto. Yo creo que le vamos a pedir a Jorge que extendamos unos minutos el programa, pero pues ahí ponen reglas. Vamos a leer unos comentarios. Sí, si adelante, no lo piden, perdón. Porque creo que en su mayoría son saludos. Don Y sí. Salvador Chávez, saludos a todos, en especial a mi maestro Lara. Dice que le está dando clases. No es Sí. automático el pase, ¿eh? hay que estudiar, exdiputado. Saludos, iniciado Alejandro Lara. Ay, muchas gracias. Lorenzo Chávez, yo con Lara, qué buenos tiempos, mano. Sí, a ver si nos da tiempo de esos temas. Claudia Salazar, saludos a todos, especialmente al licenciado Alejandro Lara, pues no que a todos. Toño Guiza, saludos a Jorge Estopellán. Gracias. Yo creo que Toño. lo preparaste. Cecilia Cuña, saludos. Sí, Toño nos ve cada semana y luego Así nos es. echamos buenos debates porque... Ay, caray, nos quedamos a deber del mes del testamento. No, Todo yo un creo tema. que sí, porque de hecho el que lo pide pues es el que nos tiene que autorizar unos minutos más para el programa. Entonces pues vamos a continuar. Alejandro Macías, saludos a todos. Ay, saludos, Alejandro, maestro. fue alumno mío. Sí, también. Alex, el buen Alex. Siempre un gusto saludarlo. Beatriz Martínez, ¿hay alguna notaría que acepte un gestor oficioso? Sí, creo que hay notarías, pero ahorita lamentablemente no le puedo comentar los alcances de la gestión oficiosa, pero con gusto le podemos orientar sin ningún costo, ¿eh? Saludos, Martín Villagómez. Saludos. Ya vi quién es Beatriz Martínez, la Sí. que cada 8 días nos saluda por Saludos, Martín. Ángel Suárez desde León, interesante programa. Saludos, Lu. Ya también Ángel ya está aplicando la misma, Martín. Las opera cada semana. Toño Guiza, saludos. Y ahora yo también los opero. Sí, ¿verdad? Jorge Estopellán. para que no falte nadie. Sí. Muchas gracias. Pues son todos los comentarios de momento, licenciado, y nos pide, y además lo teníamos planeado hablar un poco del mes del testamento, que es en septiembre. Sí. Como cada año consideramos que es importante hablar de ello porque es algo que culturalmente no tenemos mucho en México, ¿verdad? Pareciera. Pero fíjate que últimamente ya a raíz de todos estos programas que se han dado reiteradamente cada año, se está extendiendo una cultura ya del testamento. Lamentablemente no todo mundo tiene testamento, pero sí resuelve en gran medida los problemas que en un momento determinado se presentan. Claro que no es la panacea tampoco. Una familia que está especialmente confrontada, pues va a ser una familia que va a tener problemas con o sin testamento, Así es. o con todos los testamentos del mundo, ¿no? O sea, no hay ningún mecanismo para poder resolver las cosas. Pero casi yo te puedo asegurar que un altísimo porcentaje respeta la voluntad del testador. Y yo creo que es una cuestión cultural, porque yo tan sencillo, o de una manera muy sencilla, lo explico. Por ejemplo, a mis hijas. O sea, lo mío, ¿quién lo hizo? ¿Yo o Claro. quién? Sí, claro. O sea, ¿quién puede disponer de ello? Sus hijos. Usted. Pues yo. Claro, eso sí. A ver si no Me me... estás ayudando a Marta y a El Alejandra. que puede disponer de eso soy yo. Sí, claro. ¿no? Sí, o sea, sí, totalmente. entonces, de repente decir o pensar que nos toca algo del papá o de la mamá o del abuelo o de la abuela, pues no, espérame. O sea, primero están sus necesidades, Claro. ¿no? Sí, sí. Y totalmente. después, si algo Su no se voluntad. gastó, si algo dejó, pues ahora sí que su voluntad, como lo haya estipulado. Y más algo que no te tocó generar, ¿no? Claro, entonces yo creo que debemos de respetar eso, y sobre todo también tenemos que respetar algo que estamos apreciando en este momento. Todas las personas necesitamos recursos en una etapa de nuestra vida, y principalmente a veces en la etapa final que no sabemos cuándo Totalmente, llegue, Totalmente. Así porque es. necesitamos atenciones especiales. Claro. Y para eso están los recursos Que que generaste. hicimos a lo largo de la vida, para poder atender esos requerimientos que necesitamos en algún momento de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que eso es uno de los aspectos donde debemos de tener conciencia todos.
¿sí? Para no tener mayores problemas y para no aspirar a lo que no nos costó esfuerzo lograr, ¿no? Claro. Sino que, bueno, pues hay que respetar la voluntad de quien es el propietario de las cosas, ¿verdad? Sí, y es en septiembre con algún tipo de ofertas precisamente Sí. para fomentar el que se genere. De acuerdo a la ley arancelaria, el testamento general, debería de costar aproximadamente poquito más de 4,000 pesos. Y ya de ahí en adelante, dependiendo la sofisticación del testamento. Imagínense un testamento donde una persona quiere dejarle legados y quiere identificar cada cosa que tiene, ¿sí? Sí, sí. Hay testamentos que tienen varias páginas. ¿Por qué? Una pluma Porque esta en especial que me la regaló, que obtuve en un premio fulano de tal, para mí tiene un valor especial y para toda mi descendencia también tiene un valor especial consecuentemente. Esta pluma la identifico, es de tales características y se la dejo a fulano de tal. Obras de arte, en algunos de los casos, sí, sí. ¿no? Libros con un valor especial, ¿sí? Porque a veces no identificamos lo que tiene valor realmente en las casas, o para algunos tiene un valor algo y otras cosas no. Claro. Sí, he visto cosas lamentables, por ejemplo, he visto gente que su biblioteca para él tiene un valor enorme, pero para los herederos no. Invaluable. Y luego lo metió a un testamento y terminan regalándose hasta regalándose, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes en este ámbito. Pero yo creo que no sé si un día platicamos acerca de las diferentes instituciones, sí, claro, en materia testamentaria, sería muy interesante, cuando menos identificar las fundamentales: el heredero, el legatario, el albacea, el interventor, los diferentes tipos de testamento que en un momento determinado se pueden hacer, elaborar, etcétera. Sí, pues con esto lo comprometemos a que nos vuelva a visitar, porque nosotros encantados, mire, ya se nos pasó rapidísimo el tiempo, y yo creo que también para los que nos ven, estamos encantados. Digo, yo no estudié Derecho y sin embargo todo lo que usted plasma, pues es totalmente digerible para cualquier persona. Hay otro tema que quisiera tocar, que a lo mejor me van a decir que quede indisciplinado porque no estaba dentro de nuestro... Pero lo habíamos platicado usted y yo y no lo veo nada de malo. Y bueno, pues ya si el fundador de este programa me quiere correr después por indisciplinado, pues ya lo platicamos, ¿verdad? Pero el tema, todo el mundo sabemos, y también los que nos ven saben que además de su carrera como licenciado en Derecho, de su carrera docente y de su carrera notarial, pues también tiene una carrera política, la cual pues es por demás, llámese como una pasión, como... No podemos decirle un hobby, porque un político profesional como lo es usted no es de hobby, es con la seriedad que siempre ha tomado los cargos que ha tenido. Pero todos sabemos que ha sido diputado local, ha sido candidato a otros cargos, y que bueno, cuando hablamos de Alejandro Lara en Celaya, siempre se refiere o al notario o al político. Digo, así con quien hables siempre va sí, el notario, sí, el político, el que fue diputado, el que ha sido candidato. Hay para rato, y lo sabemos bien, que hay Alejandro Lara para rato como profesor, lo sabemos que hay para rato notario. ¿El político también va a ser para rato? No, definitivamente ya la tarea política la he dejado totalmente. Espero, honestamente les digo, alejarme prácticamente de la tarea política. Me gusta participar al interior de mi colegio, al interior de las organizaciones. ¿Por qué? Porque soy un activista, porque me gusta aportar ideas, pero honestamente en el ámbito de la política no tengo la menor aspiración. Creo que ya a estas alturas de la vida, tengo 61 años, me siento con una fuerza importante, pero creo que la debo de destinar ya no a las aventuras, ¿sí? Porque la política es una aventura al final de cuentas, ¿no? No sabes cuál va a ser el resultado. Claro. ¿Sí?
Y creo que en ese sentido lo que debo de dedicarme es a canalizar mis esfuerzos en seguir construyendo las instituciones en las que puedo participar para moldearlas, como es el ámbito notarial, como es el ámbito jurídico, como es el ámbito de la docencia, mientras tenga fuerza para poder salir adelante y mientras las condiciones también me lo permitan, ¿no? En el momento que ya no me la permitan, pues definitivamente no, ya me dedicaré a lo mejor a descansar, pero afortunadamente he pasado estos últimos meses por experiencias especiales en las cuales me han permitido tener los pies cada vez más en la tierra, firmes, y decir ya la tarea política definitivamente no, y ya dedicarme 100% al ámbito profesional mío, a pensar, a reflexionar, a aportar, a generar ideas para perfeccionar las cosas. Y me he dedicado un poco también lamentablemente no me queda mucho tiempo, pero el poco que pueda conquistar en los siguientes tiempos hasta para dedicarme a mí mismo, ¿no? Es importante, sí. Asegurarme a que la salud esté en buenas condiciones y a escribir un poco. Muy bien. Escribir un poco, eso sí. Columnas, ¿verdad? Bueno, sí, columnas. pero también algunas reflexiones en el ámbito jurídico, algunas charlas que afortunadamente me invitan en diferentes lugares, sí, a dar una conferencia, a dar alguna plática en los temas que me apasionan a mí, especialmente de derecho, no del ámbito de la política, que también me apasiona, que tengo mis ideas propias, a lo mejor por eso también en cierta medida no hemos logrado cuajar en algunos ámbitos, pero que creo yo que la política es limpia y que debemos todavía de limpiarla mucho más en todos los ámbitos. Pues por eso es algo triste escuchar lo que usted piensa de manera personal, y no porque esté aquí, se lo digo en público, se lo digo en privado, y lo digo cuando no está usted también. Yo creo que políticos como usted es lo que hace falta en Guanajuato, en el país, para hoy con todo lo que estamos viviendo, y hablo de todos los partidos, incluyo en el que yo milito. Es lamentable lo que estamos viviendo con el tipo de personajes que día a día van saliendo, cómo se maneja la política, y lo que nosotros vivimos con usted en su campaña y como parte del partido, pues realmente no va para nada de la mano con lo que hoy vemos en cómo se mueve la política. Pues es lamentable pues que usted haya decidido eso, pero pues es respetable, ¿no? Pero el ámbito de las ideas es más rico y aporta más. Sí, totalmente. Sí. Y además eso no te impide en ejecutar las cosas. Sí, claro. ¿No? Y en impulsar determinado tipo de cambios. Lo único es que ya no vas a participar a lo mejor en la política electoral, ¿no? Claro. O por un cargo público, pero de que vamos a seguir en la lucha, en otras trincheras, para pugnar porque se perfeccionen inclusive los cambios que visualizamos, claro, inminentes. Eso dalo por descontado, en eso en esa trinchera sí vamos a estar, muy bien, ¿no? Pero no vamos a estar pues como candidatos o como esto. No, yo no deseo ahorita dedicarme a esas cuestiones, más al ámbito profesional, eso sí. Es importante decirlo porque además hay, y no dudo que pensara que o a veces el león cree que todos son de su condición, ¿no? Y que el que salga Alejandro Lara a dar una plática como muchas que tiene en tema cuando se acercan las elecciones es porque ya está buscando algo. Yo creo que el licenciado Alejandro Lara no tiene ninguna necesidad de estar buscando reflectores, porque en primera, pues, los que lo invitan, o en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros lo invitamos, usted no busca el reflector, nosotros lo invitamos. Entonces no requiere de eso para saber quién es Alejandro Lara en Celaya y en el estado, ¿no? Para algún cargo. Entonces, pues por ahí no va, y es importante que lo platicáramos. Martín.
Pues yo prácticamente, yo creo que para todos los que estudiamos Derecho, lo digo a título personal, pero sobre todo lo que nos deja de enseñanza hoy, el día de estar, tanto los que están viéndonos como los que nos quedamos hoy aquí y hasta los que no estudian Derecho, te queda bastante agradable e invaluable saber tantas cosas, las conferencias que muchos disfrutan, pero sobre todo la enseñanza, nos ha dejado mucha enseñanza a título personal, lo quiero ahora sí hablar por los tres, porque hemos vivido unas grandes aventuras, las cuales hoy marcan lo que estamos aquí. Pero sobre todo a mí me gustaría decirle algo, licenciado, que lo aprendí hace 8 años y que creo que es el valor que da. Y decía así un día que usted lo dijo: lucha incansablemente, esfuérzate al máximo, arriésgate el doble y estarás destinado al éxito. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Martín. Ángel. Pues como habías practicado en un principio, ¿no? Creo que nos iban a faltar tiempo. Así es. Y yo creo que vamos a invitar nuevamente al licenciado porque quedan infinidad de temas. Como él nos mencionaba, faltan ahí unas reformas que sería muy puntual, ahora sí como presidente del Colegio de Notarios, que es notarios, ir precisando. Entonces aquí yo creo que lo vamos a seguir invitando. Así es. Sí. Con gusto. Licenciado. Siempre les he dicho a todo mundo y a mis alumnos también en forma muy especial, y hoy a todo mundo le comento que aquel que se dedica, que se esfuerza de manera especial en la vida, buscando metas concretas, está condenado a triunfar. Así es. Así. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, tú que guardas las frases. Ya Así es. Licenciado, pues Estuvimos mucho tiempo ahí. muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos y nuevamente el que nos acepte siempre las invitaciones. Hoy no fue la muchas gracias, excepción al contrario. y nos la pasamos muy bien. Esperemos, no sé si haya más comentarios. Yo creo que ya nos excedimos, dicen. Sí, hay más comentarios. Marta Lara, saludos. Gracias, Martín, por brindarnos unos minutos más, que siempre le andamos robando minutos a su programa. Marta Lara, saludos, Marta. Tere Méndez, saludos, Estope. Mira, Tere Méndez, muchas gracias, Ter. Debería regresar a la política, pocos como el licenciado Lara. Saludos, Claudia. Claudia Salazar, debería regresar a la política, dice. Ya es tiempo de las nuevas generaciones de Toño ustedes. Guisa, ¿qué piensa del impuesto de herencia, sobre todo tratándose de grandes fortunas? Como bien dice, los temas. Es un tema muy interesante, es un tema a debatir, ¿eh? Muy bien. Es un tema que inclusive a nivel internacional está en el debate público. Lógicamente a nadie le gusta porque a todo mundo le cuesta. Sin embargo, un economista clave a nivel internacional, sobre todo con una presencia muy especial en Francia, Tomás Piketty, que está muy de moda en estos momentos, es un economista que defiende no solamente el tema, el impuesto en herencia, sino el impuesto adicional en materia empresarial para pugnar por la redistribución de la riqueza. Sin embargo, pues hay que ver los canales de redistribución de la riqueza, ¿no? O sea, el problema no es los impuestos, el problema es ¿a dónde se destina? El destino de los impuestos, porque los impuestos no deben de tener un destino etiquetado. Claro. Es otra de las cuestiones. Es el gasto público en general. Entonces, hay que ver, ¿el gasto público está correctamente bien hecho? Si el gasto público está correctamente bien hecho, adelante, no hay problema. Pero para que esté correctamente bien hecho, el gasto público debe de pasar por una serie de requisitos especiales. Totalmente. Entonces, ¿se cumplen o no se cumplen? Eso es la situación. Interesante tema. Y aquí debería de haber, sobre todo, algo que los gobiernos de los diferentes niveles no admiten: una transparencia absoluta en el uso del gasto público. Tenemos medios electrónicos en línea, tenemos que el SAT lleva tu contabilidad prácticamente al día, el gasto que estás haciendo se refleja en este momento, pagas cualquier cosa, se refleja, entonces tienes una contabilidad al instante. ¿Por qué el gasto público no puede tener una transparencia también al instante? Claro, ¿no? Entonces, no solamente se debería de platicar de impuestos, se debería de platicar de la transparencia absoluta en el uso de los recursos públicos, con una transparencia al instante.
por medios electrónicos, para qué se utiliza cada peso que entra a las arcas públicas de los diferentes niveles de gobierno. Pues otro tema para el segundo programa, hablar también del presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Que también es un tema que está mencionando el licenciado. Pues son todos los comentarios. Agradecerle nuevamente, licenciado, muchas gracias, la pasamos muy bien. Agradecerle a Martín, a Ángel. Esta vez no nos pudo acompañar a Alicia, pero le mandamos un saludo. Y agradecerte, Jorge, agradecerte que nos des el espacio como cada martes y que nos permitas traer a tan distinguidos invitados a que escuchen, sobre todo que los escuchen los que nos ven, y que este programa se queda grabado para el canal de YouTube, en donde pueden verlo quien quiera acceder a él, es Foro CX en YouTube. Pues muchas gracias a quien nos ve, a quien nos escucha, y nos vemos el próximo martes. Gracias, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Lick. Ay. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.